Tenemos el placer y el honor de estar en contacto con Juan Negri, quien es director de la carrera de Ciencia Política y Gobierno y Estudios Internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Hola Juan, ¿nos estás escuchando? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo va? Todo muy bien, Juan. Nada, hice esta introducción, estamos hablando acá con Martín sobre esta situación, y la primera pregunta que te haría es: ¿cómo ves vos el rol de las superpotencias, ¿no? Diría China, Estados Unidos, meto ahí a la Unión Europea si se quiere, frente a estos dos grandes conflictos que están atravesando el mundo, ¿no? El conflicto de Ucrania con Rusia, que ya lleva más de 2 años, y las implicancias que esto tiene sobre todo en Europa, y el conflicto en Medio Oriente, que también obviamente repercute en las relaciones entre los países. ¿Cómo ves ese rol, ese juego? Bueno, me parece que no hay algo, no es novedoso, no es novedad que las grandes potencias en distintos tableros estratégicos van jugando sus propios juegos. Eso también ocurría, obviamente, en la Guerra Fría, era un ejemplo muy claro. Y acá lo que estamos viendo es en el conflicto en Europa del Este, la Unión Europea como la más ferviente defensora de Ucrania, acompañada por Estados Unidos con algunas reservas, sobre todo la cuestión interna. Bueno, del otro lado Rusia, está claro, y ahí un apoyo, diría, tibio de China. Y después, en Oriente Medio, yo creo que el rasgo saliente, por supuesto, es las dificultades internas que Estados Unidos está viendo para sostener su apoyo a Israel. Ustedes lo hablaban un poco en la introducción, aliados históricos, pero en un año electoral para Biden está muy complicado seguir manteniendo ese apoyo férreo. Así que las potencias, jugando su juego, y siempre, sobre todo en democracias, como puede ser el caso de Estados Unidos, tironeadas entre la arena interna, la arena electoral y lo que tienen que hacer en la política exterior, ¿no? No, y si uno ve, Juan, no sé si coincidís, cómo complica esta situación, sobre todo a los europeos, ¿no? Sobre todo a Macron, que recibió a Xi Jinping ahora en esta semana, que no sabe bien dónde ponerse, dónde ubicarse, ¿no? Porque China es el principal socio comercial de la Unión Europea. Cuando fue el inicio de la guerra de Rusia-Ucrania, la cuestión energética, cómo perjudicó a Alemania, cómo hace este juego para relacionarse con China, cómo hace para relacionarse con Rusia, y como acá hay unas ganas, por un lado, de detener la guerra, ¿no? de llegar a un freno sobre la guerra de Ucrania con Rusia, y por otro lado no quiere quedar del lado tampoco, ¿no? del eje iliberal, si se quiere, de las autocracias, ¿no? ¿Cómo es ese juego de la política europea, ¿no? Sí, Europa está en una situación, yo diría, particularmente débil. Ustedes empezaron la conversación hablando de las superpotencias. La Unión Europea es una superpotencia rara, Sí. porque en realidad, bueno, obviamente es una superpotencia mundial, económica, si se quiere, un área de muchísima prosperidad, algunos de los países más ricos del mundo están ahí, pero militarmente, geopolíticamente, energéticamente, en realidad no es tan fuerte. Buena parte de su seguridad, por ejemplo, depende de Estados Unidos, una rémora de la Guerra Fría, ¿no? Es decir, claro, Estados Unidos custodiando la seguridad europea. En energía ni hablar, ¿no? No se paga, no puede pagarse la energía por afuera de Rusia. Entonces, y bueno, y como decías vos, comercialmente también con muchos lazos con China. Entonces es una superpotencia rara, insisto, bastión, yo creo, hoy del liberalismo mundial. Hay pocos actores internacionales tan comprometidos con un ideal liberal hoy en política mundial como es la Unión Europea, ¿no? Libertad, multilateralismo, diálogo, etcétera, pero a la vez sin los fierros para sostenerlo, ¿no? Es decir, de vuelta, pensando en lo que es un ejército, las diferencias al interior de los países de la Unión Europea en relación, por ejemplo, a cómo enfrentar el conflicto en Ucrania, ¿no? Alemania diciendo, bueno, soldados nuestros no, es decir, podemos dar armamento, pero soldados nuestros no, versus un apoyo un poco más claro como el de Francia. Entonces, la Unión Europea es difícil, yo diría que en este tablero le cuesta encontrar su posición, en parte porque en realidad es una colección de países independientes, entonces también las diferencias internas son muy visibles. Y Juan, con respecto a Estados Unidos, que vos hablaste un poquito al principio, ¿crees que realmente va a ser decisivo quién gane las elecciones de Estados Unidos para ver cómo sigue el desarrollo de estos dos conflictos, ¿no? Es decir, si gana Trump, bueno,
podría cambiar claramente el curso de estos conflictos, el de Ucrania y el de Medio Oriente? ¿O pensás que no se va a poder alejar demasiado de una política más estatucuista de Estados Unidos? Me parece que tiene un potencial de influir mucho más en el conflicto en Europa del Este, es decir, en el conflicto ruso-ucraniano, porque realmente un triunfo de Trump, si pone un signo de interrogación sobre el financiamiento estadounidense de Ucrania, eso sí puede ser muy influyente en el transcurso del conflicto. En el caso de Ucrania, entonces yo creo que sí, que Estados Unidos puede tener jugando un rol fundamental. Me parece que lo segundo que decías vos, ¿no? Es decir, el estatuquismo estadounidense se aplica más al caso israelí. Y además, de hecho, Trump es particularmente pro-israelí. Así que un eventual triunfo de Trump, creo yo, que no traería tanta diferencia o tanto cambio a la política estadounidense hacia Israel, ¿no? Porque recordemos que hasta ahora, por lo menos, Trump ha mostrado un apoyo bastante claro a la posición israelí, incluso con el tema del cambio de la embajada, del lugar, etcétera. Juan, Martín de Nicolás te saluda, ¿cómo estás? Juan, ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Te llevo a Israel nuevamente. ¿Qué lectura haces de la posición del primer ministro Netanyahu respecto de los conflictos que enfrenta a nivel interno, de lo que él quiere lograr y de cómo manejar la reacción de la comunidad internacional, en particular la de sus históricos socios, ¿no? Bueno, ustedes lo hablaban un poco, me parece, en la introducción con bastante claridad. Netanyahu es un líder que la política interna israelí, es decir, en la Asamblea, está apoyado por una serie de partidos muy ortodoxos con una posición muy extrema que lo obligan a él o lo fuerzan o no le permiten tal vez posiciones más moderadas, como las que él mismo tuvo, porque recordemos que fue primer ministro en los 90 y en los 90 no era una figura tan extremista como lo es ahora. Entonces, por un lado tiene el tironeo, creo yo, propio de sus socios electorales en coalición, digamos, en gobierno. Por otro lado, la opinión pública israelí que le demanda, creo yo, una respuesta sobre todo clara y sobre todo la idea de los rehenes, ¿no? Es decir, hay un pedido muy explícito. Recordemos que ha habido manifestaciones, recordemos que ha habido muestras muy claras de los parientes de los secuestrados pidiéndole a Netanyahu inmediata devolución, lo cual lo ata de manos, me parece a mí, lo ata de manos para cualquier tipo de discusión con Hamás que no implique una liberación inmediata. Recordemos que Israel en las últimas semanas rechazó un cese al fuego propuesto por los mediadores egipcios y cataríes, porque básicamente no implicaba la liberación inmediata de los rehenes, que es algo con lo que él se comprometió. Y en la esfera interna, o sea, está por adentro, digo, yo no lo estoy eximiendo a él de nada, pero me parece que es claro que él está puertas adentro, tironeado desde posiciones muy extremas en una sociedad como la israelí que se extremó en los últimos tiempos, ¿no? Desde los últimos 20 años yo diría que la sociedad israelí ha vivido un proceso, insisto, de polarización muy evidente. Y a todo esto, digo, Netanyahu, para hacerlo también no nato al pie, es un líder con muchos cuestionamientos internos, ¿no? En general se tiene una mirada de afuera como que Israel es todo uno y adentro de Israel es un líder de vuelta muy controversial. Y después, bueno, lo que mencionabas vos, una respuesta a octubre, a la salvajada de octubre, que está empezando a costarle en términos reputacionales a nivel internacional y sus socios. Y yo creo que ahí se está quedando solo, y entonces yo lo que creo que va a pasar va a haber un accionar israelí aislado de la comunidad internacional, pero duro, o sea, en parte respondiendo a ese electorado de manera dura, pero aislado de la comunidad internacional. Está claro, Martín. Y ya, perdón, Juan, aprovechando que yo te pregunté por Trump, bueno, y vos hablaste también de ahí de las fuerzas más de extrema en Israel. ¿Cómo ves globalmente de cara a lo que viene, sobre todo en la Unión Europea, las elecciones del Parlamento Europeo, el peso que está teniendo las extremas derechas a nivel global? ¿Vos pensás que este es un fenómeno para alarmarse en términos de lo que proponen y demás? ¿O pensás que, bueno, van a entrar en el juego de la política grande, de cierta manera moderando sus posiciones, que de alguna manera en algunos casos ya lo hicieron, ¿no? Pasaron de una posición tan muy euroescéptica, algunos a aceptar la Unión Europea,
Pero la agenda de la extrema derecha, ¿vos te preocupa y que puede imponerse sobre todo en la Unión Europea? Sí, me preocupa. Me parece que las dos cosas pueden ser ciertas, es decir, puede haber una moderación, pero a la vez van corriendo un poco el eje de la discusión hacia la derecha, es decir, si bien se van moderando, de vuelta, van logrando pequeños movimientos hacia algún extremo. Me parece, por ejemplo, que lo que pasó en Alemania, donde Merkel no pudo sostener su política muy progresista, diría yo, en relación a los refugiados en ese momento de Siria. Entonces, en países como España, Vox tiene efectos electorales, es decir, hoy yo creo que Pedro Sánchez sigue en el poder básicamente porque el Partido Popular quedó muy pegado a Vox. Entonces, claro, si bien entra en el juego democrático, me parece que tiene efectos y en algunos países creo que van corriendo un poco la agenda a la derecha. Después varía, ¿no? Es decir, hablamos de Europa, pero obviamente en distintos países hay distintos momentos. Vemos una moderación muy clara en el viejo Frente Nacional francés, vemos una moderación bastante evidente, me parece, en el caso de Meloni en Italia, pero Vox en los Países Bajos, en Bélgica, AfD en Alemania, yo creo que sí, tiene una agenda preocupante. Sí. Y hoy, este año, como decía, son elecciones al Parlamento Europeo, donde en general a estos partidos más minoritarios todavía, llamémoslo así, les suele ir bien, ¿no? Porque en general los europeos cuando votan al Parlamento, como les parece una elección de segundo orden, no tan importante, porque bueno, son más importantes las elecciones nacionales, aprovechan para meter estos partidos, digamos, ¿no? Entonces hay un riesgo, creo yo, de una derechización a nivel europeo. Después, bueno, también hay que decir que el Parlamento Europeo, dentro de lo que es la gobernanza de la Unión Europea, tiene un rol un poco más limitado, ¿no? Pero no deja de ser una señal de alarma. Claro, hay que estudiar bien eso, como los partidos de extrema derecha, ¿no? Han cooptado a los partidos de la derecha tradicional en un montón de países. Es un lindo trabajo para hacer, ¿no? Para analizarlo, ¿no? Bueno, cómo sí, en Latinoamérica, pasó en todos lados. Sí, en algunos casos es muy evidente, como me estoy repitiendo, claro, pero yo creo que el Partido Socialista Español le prende una vela a Vox, porque básicamente le ha sido súper funcional, aunque parezca controversial o contraintuitivo. El Partido Socialista hoy se beneficia de la existencia de Vox. En algún momento también pasaba algo parecido en algunos distritos en Gran Bretaña, ¿no? Es decir, que el partido UKIP, el independentista, favorecía a los laboristas, sí, pero sí, es muy interesante. Juan, te hacemos la última y te agradecemos desde ya. ¿Qué análisis haces de estos primeros 4 o 5 meses ya, sí, de la gestión del presidente Milei en términos de política exterior, por supuesto, ¿no? Creo que muy similar a lo que hemos visto en otras áreas de gobierno, es decir, un poco de inexperiencia, otro poco de improvisación y un poquito a veces de, ¿cómo llamarlo?, desmesura, ¿no? Entonces, yo creo que en algunos casos, en algunos puntos específicos, hasta yo incluso estaría de acuerdo. Me parece que hay un cambio con una política exterior del gobierno anterior en términos de alineamiento, es decir, buscar un elemento más occidental, apertura de mercados. En lo discursivo, algunas cosas me parecen bastante evidentes de un cambio de gobierno de la izquierda a la derecha, llamémoslo así. Después lo que yo veo es, de vuelta, una mezcla de radicalización, de ideología, esas referencias a China y los comunistas, los brasileños, etcétera. Inexperiencia, porque la canciller es una persona educada, pero no tiene formación en política exterior. Y, por ejemplo, si miramos las giras presidenciales, lo que vemos es viajes no pensados de una estrategia comercial o económica, sino vinculadas a las sensibilidades políticas de Milei, ¿no? Es decir, Estados Unidos a la conferencia, sí, como una agenda personal, más que de Estado. Claro, personal, es decir, ir a ver al Papa, está bien, ningún político argentino hoy no puede ir al Vaticano, ¿no? Por razones obvias, pero bueno, el Papa, Israel, que parece tener que ver también con sus sensibilidades religiosas, Estados Unidos abrazarse con Trump o con Elon Musk. Es decir, yo lo que veo es, me parece que todavía no hay una estrategia clara y hay metida de pata terribles, ¿no? Algunas opiniones de la canciller son muy censurables.
Bueno, Juan, la verdad que bueno, muchísimas gracias por tomarte este domingo a la tarde para ayudarnos a pensar la realidad internacional. Te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande.